en este capítulo es relacionado con la importación de mercaderías, ¿verdad? Aspectos generales de las importaciones, algunos términos relacionados con las importaciones. No vamos a ver todo lo que tiene que ver con importaciones propiamente, porque eso requeriría, hay una carrera completa sobre aduanas. Nosotros simplemente el objetivo es entender cómo, una vez calculada la póliza de desalmacenaje y los impuestos, cómo estos impuestos se pueden distribuir entre las diferentes mercaderías que se importan. Por eso, entonces, revisamos los documentos, algunos trámites de nacionalización, ¿verdad? Cómo se hace este prorrateo de todos los costos de importación. Bueno, ahí vamos a ver que las partidas arancelarias son como nomenclaturas que les dan a las materias primas o a lo que se vaya a importar para poder establecer los impuestos y los seguros. Esos impuestos aduanales dependen de cada país, pero sí hay una organización mundial que organiza, ¿verdad? Que organiza cómo se va a hacer el comercio internacional y pone como algunas reglas. Y el costo de los productos importados va a incluir todos estos impuestos aduanales, la factura, ¿verdad?, de compra, pero también otros costos en los que se incurre cuando usted importa mercaderías. Y el registro contable, pero el registro contable ya ustedes lo habían visto en contabilidad intermedia 1. Bueno, la organización que a nivel internacional se encarga del comercio es la Organización Mundial del Comercio. Esa organización nace como en 1990 y algo, ¿verdad? Ahí lo dice el libro. Esa organización es como decir el tribunal donde usted resuelve las disputas por importaciones, ¿verdad? Ahí es como el organizador de todas las transacciones a nivel mundial. El sistema de comercio internacional requiere esta organización, ¿verdad? Requiere que, sí, la charla la vamos a grabar. Sí les recomiendo que le digan a algún compañero que la grabe también, porque sí hemos tenido problemas, ¿verdad? De que nosotros grabamos la charla, pero por alguna razón, no sé, se va la luz y el que la está grabando se quedó sin el video. Si algún compañero se las puede grabar, aunque sea en audio, pues estaría genial. Nosotros vamos a grabarla y la vamos a colgar. Sí, por favor, los que puedan ir, vayan, ¿verdad? Porque es muy, ¿verdad? Es muy feo para este señor que ustedes, eh, digamos, que él haga el esfuerzo por sacar su hora, organizar la charla y todo, y que vayan a llegar 11 personas. Entonces, sí, por favor, los que puedan ir, es una sola hora. Eso de una vez ya, en la charla, todo lo que él diga, pues entra en el examen, en algunas preguntas, y de una vez ya, es verdad, es más fácil oírlo a él y preguntarle a él si tienen dudas que después oír la charla en una grabación. Bueno, este organismo regulador a nivel mundial, que es como en 1995 fue lo que se estableció. Eso es una gran reforma a nivel mundial porque establece un orden, ¿verdad? Establece un orden, da seguridad a las partes y hace que el comercio sea más fluido. Cuando se establece este orden, bueno, hay todo un protocolo para poner las nomenclaturas, ahí lo van a ver, aquí en Centroamérica se llama el NAUCA 2, que es donde vienen todas las partidas arancelarias con sus nombres y el país establece los impuestos. También hay tratados de desgravación arancelaria, ¿verdad? La idea al final siempre es que no haya ni un solo impuesto, pero eso va a estar difícil, ¿verdad? Va a estar difícil porque el impuesto a las importaciones funciona como, primero, bueno, una fuente de financiamiento para el gobierno, pero también es una barrera para proteger de alguna manera a los productores nacionales, ¿verdad? No se puede abrir completamente, aunque se ha estado abriendo paulatinamente al comercio internacional, porque ciertamente hay países que tienen ventajas muy grandes en cuanto a producción. Hay otros que tienen subvencionados sus productos porque tienen ese poder en el gobierno y entonces, por ejemplo, comprarle azúcar a Estados Unidos
no es justo no porque lo produzca muy barato, sino porque lo tiene sumamente subvencionado. O arroz, ¿verdad? También es uno podría decir, bueno, que lo produzca el que lo produce más barato y el que tiene ventajas competitivas, que es lo que dice la regla económica, ¿verdad? La regla económica es el que tenga mayor ventaja competitiva para producir algo, que sea él el que lo produzca. Pero hay también algunas condiciones cualitativas, por ejemplo, la seguridad alimentaria, ¿verdad? Cuando hay una guerra, cada país va a tratar de proteger su producción para su población. Y entonces los países que se dedicaron a fabricar cosas que no son alimentos propios que consume la población, pues van a entrar en problemas. Entonces no es tan cierto como que usted simplemente abre las fronteras y deja que los precios se establezcan a nivel internacional, porque existen otras condiciones, ¿verdad? Existen condiciones de calidad de vida de los agricultores, de precios justos, ¿verdad? Que realmente se pague. No es lo mismo producir sin pagar todas las cargas sociales y el seguro social de un empleado que producir en condiciones de esclavitud, ¿verdad? Entonces ellos tienen sí sus productos más baratos, pero no es justo. Entonces, todas esas cosas, sí, el comercio siempre va a tratar de irse liberando, ¿verdad? De irse liberando, y de hecho están todos estos acuerdos de libre comercio. Costa Rica tiene firmados, bueno, más que estos, ¿verdad? Pero ahí tienen algunos con la Unión Europea, con México, con Estados Unidos, con Panamá, con Chile, que son tratados ¿verdad? De quitar los aranceles a algunos productos que entre ellos, entre los países, se están importando y exportando. Bueno, todo eso del comercio internacional tiene una gran connotación ahí política, económica, y ¿verdad? No vamos a entrar en esas discusiones. Lo que nos interesa a nosotros es que sí, el comercio tiene sus regulaciones. De parte de estas regulaciones son los Incoterms, ¿verdad? Los Incoterms determinan cuál es el alcance del precio, ¿verdad? ¿Qué contiene el precio? Si va a pagar los seguros, si el precio solamente contiene la factura, si el precio contiene todos los aranceles. Bueno, tiene que establecer cuál es el alcance del precio. ¿En qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería? Porque la mercadería viene viajando, es propiedad del vendedor inicialmente, pero en algún momento de ese viaje tiene que transferirse al comprador. Y a partir de ahí el comprador corre con los riesgos. Bueno, los Incoterms dicen exactamente en qué momento se transfieren estos riesgos y a partir de cuándo el comprador empieza a pagar todos los costos de esa mercadería por el transporte, el seguro, etc. También establece el lugar en donde se entrega la mercadería, quién va a ser el que contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro y cuáles documentos tramita cada una de las partes. Por supuesto que esto es importantísimo para ¿verdad? Dar seguridad a las partes de que la mercadería realmente va a llegar en las condiciones en que se espera y que cada uno quede entendido de cómo es esa negociación, ¿verdad? De qué le toca a cada parte. Entonces, por ejemplo, pues sí, la principal, la que vamos a ver aquí, es cuándo se extingue la responsabilidad del proveedor, ¿verdad? Cuando el comprador o el vendedor tienen que hacerse cargo de los gastos, que tampoco lo vamos a ver mucho en detalle porque nosotros simplemente lo que nos interesa es ver, bueno, ya llegó la póliza de almacenaje, ahí vienen ya los costos incurridos de cada parte y el comprador cómo distribuye sus costos entre los productos. Pero sí hay términos que ustedes, ¿verdad? Ahí tienen detallados, por ejemplo, este Xworks, que el vendedor está vendiendo la mercadería en su propio local y a partir de ahí el comprador se hace cargo de todo lo demás, ¿verdad? El vendedor no asume ningún costo, ni de traslado, ni de seguros, ni de impuestos. Y así pues va a haber, ahora lo vamos a ver en la escala, pues una serie de grados o categorías como en un continuo, ¿verdad? Desde que el vendedor no asume nada hasta que el vendedor lo asume todo, ¿verdad? Y entonces lo que no asume el vendedor, pues lo estará asumiendo el comprador. Y así las responsabilidades también dicen cómo se entrega la mercadería, dónde se entrega, ¿verdad? Entre el vendedor y el comprador. Y esos son los términos, ¿verdad? Si se entrega al transportista, si se entrega al costado del barco, si se entrega a bordo, para saber quién corre con la responsabilidad si la mercadería se daña en algún momento.
Nosotros lo hemos simplificado, bueno, y así lo vieron ustedes en contabilidad, como LAB punto de embarque, que es que a partir del punto de embarque el comprador se hace cargo de todo, o LAB punto de destino, que es que el vendedor hace llegar la mercadería hasta su punto de destino. Ese punto de embarque y ese punto de destino es el puerto, el aeropuerto o la costa, ¿verdad? Perdón, la frontera. Ese no estamos hablando del lugar o la fábrica del vendedor, sino que el vendedor sí lo lleva al puerto y ya a partir de ahí se deshace de él. O que tiene que llevarlo hasta el puerto, el aeropuerto o la frontera del comprador. Ya lo hemos simplificado de esta manera, LAB punto de embarque, se incluye el inventario en las cuentas del comprador, o LAB punto de destino, se incluye el inventario en las cuentas del vendedor, ¿verdad? El vendedor se hace cargo de llevar la mercadería hasta el destino, o si es punto de embarque, el comprador está comprando la mercadería en el punto de embarque. Eso es verdad, estamos resumiendo de esa manera porque si no, habría que poner en el texto del caso cualquiera de estos términos y en realidad ustedes no son de aduanas, ¿verdad? Pero sí vean que aquí hay un continuo desde que se entrega la mercadería en la fábrica hasta que se entrega en el puerto de llegada, ¿verdad? Entonces vean aquí, está la responsabilidad del vendedor, esta es la responsabilidad del comprador. Y dependiendo del Incoterms que se haya contratado, ¿verdad? Bajo el que se haya contratado, pues así se va extendiendo la responsabilidad de uno y disminuyendo la del otro, ¿verdad? O hay responsabilidades compartidas. Pero eso tiene que quedar sumamente claro, ¿verdad? ¿Dónde se está vendiendo? En las instalaciones del vendedor, ¿dónde se transfiere la propiedad de la mercadería? O si es en el transporte hasta que llegue al aeropuerto, o si es cuando se está subiendo o bajando de ese transporte, o si es cuando ya va a llegar a las instalaciones del comprador, ¿verdad? Y quién se hace cargo entonces de pagar los impuestos de la aduana. Eso tiene que quedar clarísimo en el contrato de importación o exportación. Bueno, ahí hay algunos términos ¿verdad? Que hay que recordar ahora, pero ahí están en el libro, ¿verdad? Sí, se les va a preguntar a algunos porque es parte de lo que está ahí, pero casi que cada uno dice, ¿verdad? Fuera del barco, bueno, aquí dice fuera del barco. O puesto en el muelle, ¿verdad? Ahí lo único es tratar de vincular la palabra en inglés con lo que significa en español. En el Ministerio de Hacienda, como estos son tributos que van a formar parte de, ¿verdad?, de los ingresos del Estado, pues el Ministerio de Hacienda tiene una sección, la sección general de aduanas, que es la que cobra los derechos aduanales, ¿verdad? Esa está bajo la supervisión de la Dirección General de Tributación Directa y del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Todos son partes. El Ministerio de Hacienda tiene la Dirección General de Tributación Directa, la Dirección General de Aduanas, y esta Dirección General de Aduanas es la que se encarga del cobro, ¿verdad? Tiene un sistema que se llama TICA y lo pueden revisar entrando a Hacienda. El TICA establece, incluso hay estadísticas de cuántas importaciones se han llevado a cabo a través de cada una de las aduanas que tiene el país y cuántos impuestos se han cobrado por esas importaciones. La distribución de costos de importación también incluye los seguros, ¿verdad? Para los seguros, pues hay unas tablas ahí que dicen cuánto se cobra de seguro, dependiendo del lugar donde venga, dependiendo de la forma de transporte y si la mercadería viene en contenedor o no, ¿verdad? Entonces, y si es un contenedor refrigerado, ¿verdad? Si la mercadería requiere refrigeración, pues por supuesto que el seguro es un poco más alto porque ahí si se desconecta o si se pierde la temperatura, pues se daña toda la mercadería. Entonces, esos son porcentajes que se cobran de seguros. Si nosotros, ¿verdad? Aquí en la tabla, bueno, ahí ahora vamos a hacer algunos ejercicios, pero por ejemplo, si viene de Europa en medio marítimo, se cobra unos 55, ¿verdad? No se puede venir de Europa por medio terrestre, por eso no hay aquí ningún seguro. Sí se puede venir de forma aérea. Entonces, estableciendo los porcentajes y viendo si viene en contenedor o si viene en refrigerado, ¿verdad? También, si viene en contenedor, pues ya es un precio diferente o refrigerado.
Para todas las demás mercaderías que no vengan en contenedor ni en contenedor refrigerado, pues aplican estas tarifas de seguros. Y la fórmula para el cálculo del seguro es que se determina la procedencia de la mercadería y el medio de transporte para saber cuál es la tasa, ¿verdad? Y esa tasa se aplica sobre el 110% del costo de la mercadería. Eso porque el cliente, digamos, el que está pagando el seguro, tiene que hacer como ser parte del costo de este seguro, ¿verdad? Hay un reaseguro. Entonces se toma la mercadería, el costo de la mercadería, se le suma el flete, se le agrega el 10% de ese costo y a eso se le aplica la tasa del seguro. Bueno, por ejemplo, aquí se presenta ante la aduana de Limón mercancías transportadas en un contenedor procedente de Colombia. El importador declara un valor de las mercancías de $10,000. Entonces, si viene de Limón, tiene que venir por transporte marítimo, ¿verdad? Y como viene de Colombia, pues ahí usted establece, ahí, ¿verdad? De Colombia, de Sudamérica, ¿verdad? Entonces establece la tarifa. En esos casos, la tarifa a multiplicar ahí es el 70% porque este viene en contenedor, ¿verdad? Si no viniera en contenedor, entonces aplicamos esta tarifa que está aquí. Pero si viene en contenedor, la tarifa es única, es 0.70 y es 0.90 si viene en contenedor refrigerado. Igual aquí por la aduana de Santa María, ¿verdad? Si viene por el Santa María es aéreo, vienen 2 cajas que contienen artesanías procedentes de Guatemala. Entonces revisamos si viene por aéreo y viene de Guatemala, cuál es la tarifa, y la tarifa se aplica sobre el 110% del costo más el flete, ¿verdad? Bueno, ahí tienen varios ejercicios. Recordar que si viene en contenedor, no importa de dónde venga, es 0.70% y 0.90. Bueno, no importa de dónde venga, siempre, ¿verdad? Si es contenedor va a ser marítimo. No se pueden poner contenedores en los aviones todavía. Bueno, generalmente marítimo, ¿verdad? El contenedor también puede viajar terrestre. Pero si viene en contenedor, el contenedor paga un solo impuesto. Y el refrigerado también. Bueno, si viene por Peñas Blancas es terrestre, ¿verdad? Por Peñas Blancas tiene que ser un medio de transporte terrestre. Viene de Canadá, no viene en contenedor y entonces se aplica la tarifa que corresponde a ese. Okay. Nosotros ya habíamos visto en contabilidad intermedia 1 o 2, 1, que cuando las mercancías son importadas y entran al país, bueno, primero tienen que pasar por una agencia aduanal y la agencia aduanal prepara una póliza de desalmacenaje. La póliza de desalmacenaje describe todos los impuestos que esa mercadería va a pagar. La póliza de desalmacenaje la calcula la aduana. Nosotros las hemos calculado, bueno, primero porque hay que revisarlas y segundo, porque sobre esa base es que nosotros hacemos la distribución de costos a todos los productos que fueron importados. Para calcular los costos de estos productos importados, entonces vamos a tomar los aranceles que cobró la aduana, los costos por fletes, los gastos por transportes y cualquier otro que sea como los seguros, ¿verdad? El único impuesto que no se va a agregar a las mercaderías es el impuesto al valor agregado, que en algunos, bueno, seguro ahí en el libro viene como impuesto de ventas, porque no había cambiado el nombre todavía, pero ese impuesto es recuperable. Como es recuperable, entonces no se incluye en el costo de los artículos importados. También recuerdan que los impuestos son acumulativos, ¿verdad? Se calcula uno sobre el otro. Entonces hay un derecho arancelario de importación, hay la ley, está también el de consumo, pero aquí vamos a ver otros dos, el IDA, ¿verdad? Que son impuestos que se cobran a algunos productos como los cigarrillos y los licores. Entonces, para esos dos que tienen ese tipo de impuesto adicional, porque en general es solo consumo, ¿verdad? Llegaría hasta ahí.
Vamos a calcular también para esos, aunque esos no son materia prima que se vaya a usar en la fabricación de algún producto, ¿verdad? Pero para poder usar los impuestos del IDA y del INFAM, pues vamos a poner esos. Entonces, si recuerdan, el costo más el seguro más el flete, que generalmente está en dólares, si es que viene de Estados Unidos, o bueno, va a estar en euros, si viene en otro país, siempre va a venir con otra moneda, pues nosotros los sumamos, le agregamos cualquier ajuste a ese valor, ¿verdad? Que se haya pagado. Esa sería el monto sobre el que vamos a calcular los impuestos. Este monto lo vamos primero a calcular al tipo de cambio que esa moneda tenga en ese momento del que se está haciendo la póliza de desalmacenaje. No en el momento en que se compraron, sino en el momento en que se hace la póliza de desalmacenaje. Y se multiplica por la cuota que tenga según el tipo de partida que es, ¿verdad? Cada producto va a tener su impuesto, su DAI, diferente dependiendo de qué tipo de producto es, ¿verdad? Generalmente los impuestos son más altos si los productos son de lujo. Y son más bajos o están exentos si los productos son como medicinas, computadoras o productos para la educación, etc. Porque también esto es un asunto político, entonces la política decide cómo va a manejar lo de los impuestos. El selectivo de consumo se calculaba sobre ese valor arancelario ya convertido a colones más el DAI, que está en colones, ¿verdad? Porque lo aplicamos sobre el monto en colones. Aplicamos un 1% de la ley, que ese sí es sobre el valor aduanero. Ese 1% siempre es fijo. En algunos artículos aplicamos el IDA, que entonces sería sobre todos los anteriores sumados, ¿verdad? En general, para cigarrillos o licores es que se aplica el IDA. El IFAN también para licores, entonces sobre todos los anteriores, van en orden, ¿verdad? Van en orden. No se puede cambiar el orden porque cambiaría el monto. Tienen que aprenderse el orden. Y sobre todos los impuestos calculados se calcula el 13%. Ese impuesto de ventas, en algunos casos, bueno, impuesto al valor agregado, en algunos casos, como en los licores, tiene un cobro adicional que no es del 13%, sino que cobran más porque no se cobra el impuesto en los demás distribuidores, solamente en el momento de la importación, ¿verdad? Eso es un cobro en la fuente. Y por lo tanto se aumenta este valor a un 60%, y luego se multiplica por el impuesto del valor agregado, ¿verdad? Eso es en algunos casos especiales como los licores, que el impuesto de ventas se aumenta para hacer un cobro en la fuente y no tener que cobrarlo en las pulperías o en algunos otros negocios pequeños. Y entonces ese artículo ya se le cobró aquí el impuesto de ventas de todos los distribuidores. Si recuerdan, la mercancía mientras está en tránsito se registra en una cuenta de mercadería en tránsito y se le van cargando a esa cuenta todos los costos de seguros, de transportes, ¿verdad? Los impuestos arancelarios, todo. Y después se pasa a la cuenta de inventario si la empresa lleva inventario permanente, o a la cuenta de compras si lleva inventario periódico. Se separa el impuesto del valor agregado y se cierra la cuenta de mercadería en tránsito, ¿verdad? Todos los costos que hemos acumulado en esta cuenta tienen que quedar cerrados aquí cuando la mercadería ya se pasa al inventario. Aquí es donde nosotros hacemos la distribución, ¿verdad? Una vez que tenemos todos los costos y la mercadería ya va a entrar a la compañía, lo que vamos a hacer es que esta cuenta de inventario la vamos a separar en los diferentes artículos que se importaron. En el inventario vamos a capitalizar, ¿verdad? Capitalizar significa poner en el activo todos los costos y gastos relacionados directamente con la importación, así como lo indica la NIC 2, excepto el impuesto del valor agregado, que no es un impuesto, que es un impuesto retornable, ¿verdad? Todos los demás no son retornables, no, el cliente no se los paga a la empresa. La empresa lo paga y se lo cobra a través del precio al cliente. Bueno, ¿qué vamos a incluir? Fletes, seguros, el bodegaje, los impuestos, lo que cobra la aduana,
el costo de hacer la inspección aduanal, ¿verdad? El transporte, el material de empaque, todo lo que se incurra durante esa importación se va a distribuir entre todos los productos que son importados. Bueno, eso es la